Bueno, para empezar, la parte más interesante de ese museo es donde está donde antes estaba el gueto de Varsovia. Y entonces yo creo que históricamente lo más interesante es que el edificio en sí, el edificio se construyó a finales del siglo XIX por una familia judía, Bersel and Bauma, una familia judía. Y es muy interesante que esta familia, su idea, fue precisamente crear un lugar para niños, para darles cuidados médicos, tanto a niños cristianos como a niños judíos, de las familias más pobres de la zona. Y eso es un poco, bueno, los mismos cimientos del edificio están allí, tanto en el sentido físico como metafórico. Y entonces, ¿dónde está? Fue el centro del gueto de Varsovia. Es un paseo a 5 minutos a pie de la estación de trenes y también 5 minutos a pie de una sinagoga que es la única sinagoga que sigue en pie. De 3.000 sinagogas que había, solo una sigue en pie después del Holocausto y está a 5 minutos a pie del museo. Y a 150 metros del centro de resistencia del gueto de Varsovia. Entonces fue un hospital que durante la guerra se cometieron atrocidades. Los niños judíos que estaban en ese hospital sufrieron hambre y los médicos judíos que intentaban ayudarles no podían hacerlo porque no tenían insumos médicos. También una cosa que pasó allí que es muy importante es que antes de la guerra, en ese hospital, trabajaba el Horzak, un doctor muy importante, un pedagogo muy importante, que hacía una contribución enorme al movimiento de los judíos en el mundo entero. Volviendo al hospital durante la guerra, los médicos querían seguir el ideal socrático de salvar vidas, ¿no? Tenían su juramento de Hipócrates, pero no podían cumplir porque habían niños, 3 niños por cama. Y sabemos por el testimonio de Alina Blarischweider, una doctora que sobrevivió, que escribió un libro, unos diarios, que supongo que están traducidos solo al inglés, pero espero que se traduzcan al español algún día. Ella describió una situación que realmente me conmovió, me afectó muchísimo. Un niño pequeño que llegó a la puerta del hospital del gueto de Varsovia, estaba cerrado. Y empezaba a gritar, a chillar. Por favor, déjame entrar, por favor, déjame entrar. Y él pensaba que en el hospital le iban a dar comida. En la calle, en el gueto de Varsovia, en ese momento, estamos hablando desde 1940 a 43, el ratio de comida había 180 calorías al día. 180 calorías al día. Y quiero escribir para la gente muy joven que está escuchando, ¿qué quiere decir 180 calorías? 180 calorías es la mitad de una chocolatina. La mitad de una chocolatina. Para un día entero. 180 calorías. Y no le dejaron entrar porque no había comida.
Y en 1942 estaba meridianamente claro que después de las grandes deportaciones de los niños, de mujeres, de hombres mayores, 300.000 personas se mandaron a los campos de exterminio, al campo de exterminio de Treblinka, a unos 8 kilómetros de Varsovia, en el bosque, en secreto. Cada día, 7.000 personas, niños, mujeres, hombres, 7.000 cada día asesinados en ese campo. Y luego no quedó nada, cenizas, solo cenizas, no quedó nada más. Y eso es lo más importante, que nosotros contemos esa historia y que sigamos contando esa historia del gueto de Varsovia y otras situaciones en el sitio tan conectado con su propia historia. Vamos a abrir ese museo en 2026, en el sitio donde el hospital que le contaba. Y vamos a tener 9 galerías con 3.000 metros cuadrados. Excuse me, you said 3,000, correct? 3.000 metros cuadrados. O sea, la zona principal de exposición vamos a tener 9 galerías en 3.000 metros cuadrados. Entonces, la exposición va a empezar en la 5ª planta del hospital, de lo que era el hospital, desde finales del siglo XIX. Y vamos a explicar a los visitantes del museo que 1/3 de los habitantes de Varsovia, en aquel momento, 1/3 de los habitantes de Varsovia fueron judíos. Hoy en día hay solo 1.000 judíos, con 1,7 millones de varsovianos. Y los jóvenes de hoy en día en Varsovia no se pueden imaginar que cada paso que tomabas en la calle, en cada esquina había un judío. Y hoy en día nada. Algunos que van a la sinagoga en el sábado, muy pocos. Y entonces vamos a empezar desde finales del siglo XIX, ir bajando, y la historia va a terminar en 1946, justo al final de la guerra, justo después de la guerra. Y vamos a estar en un sótano 3 pisos por debajo de la tierra. Es el momento más oscuro, es el momento más poderoso, y vamos a contar la historia del levantamiento del gueto de Varsovia, de la lucha de los judíos en Varsovia, en el gueto, y también sobre el llamado. Y entonces vamos a también contar la historia de los últimos de Filipinas, digamos, de los últimos que quedaron, que estaban viviendo en sitios subterráneos en Varsovia, viviendo a escondidas. Desde una comunidad vibrante, una comunidad boyante, solo sobrevivieron 5.000. De más de 400.000, 5.000. Primero, no vamos a utilizar el término nazi, porque eso fue una ocupación alemana. Eso es algo
que es de la generación de mis padres,